Imagínense un viaje al pasado, aquel momento en el que la península ibérica estaba dividida en territorios que además luchaban con cruentas batallas en busca del poder de toda la península. Esto es lo que narra Los Caballeros de Santiago. ¿Qué es tan importante para irrumpir de esa manera? Se trata de la Orden de Santiago. Se ha roto la unidad. Se han elegido dos maestres, uno en León y otro en Uclés. Las huestes de Alonso de Cárdenas marchan desde León hacia Uclés contra don Rodrigo. ¿Con qué fines? Aspira a hacer valer su cargo de maestre, por la fuerza si fuere necesario. Una película de Ana Martín en la que se nos cuenta la Reconquista. Y aquí tengo una réplica de la corona de Isabel la Católica. Y para hablar de esta corona y también del documental está aquí su directora. Ana, encantada, bienvenida. Muchas gracias por llamarme, Lucía. Por favor, explícanos cómo hay ese vacío entre la Reconquista asturiana y la Reconquista de España. Pues hay un momento, sobre todo en el siglo XIII, que es el año 1212, la batalla de Navas de Tolosa, que fue crítica para reconquistar la península. Era un factor decisivo a la hora de vencer y retomar para llegar a Granada. Entonces esta parte que no se conoce tanto de la historia de la Reconquista, que es cierto que empezó con nosotros con Pelayo en Asturias y termina en Granada con Isabel la Católica y Fernando conquistando la última pieza que faltaba, pues en ella es crítica la Orden de Santiago, y esto es lo que queremos contar a través de un docuficción que ha sido bastante largo de rodar. Sabes que esta misma treta ya la usaron unos valerosos caballeros para reconquistar esta ciudad a los musulmanes en el medievo. Sí, además tiene muchísima complejidad técnica y una brillantez increíble. ¿Qué papel libró o en esta batalla Isabel la Católica? Esto es muy interesante porque en un mundo de hombres, donde era totalmente un mundo de hombres, Isabel la Católica, en un momento crítico donde la orden, el ejército que teníamos para defendernos se divide en dos, es Isabel la Católica quien sale de Valladolid, adelanta al ejército que va a enfrentarse a la otra facción y pone orden de manera que les quita el maestrazgo en administración, como ella dice, y se lo queda, bueno, ella dice que se lo queda a Fernando, pero se lo quedan ellos para garantizar que no haya desunión de esas luchas de poder que siempre son tan golosas. Esto fue crítico también para que ahora tengamos el país que tenemos y las libertades que tenemos. Ya en la corte se decía que detrás de la de Castilla estaba la Bobadilla. Y aquella proeza quedó escrita en la historia como otro de sus grandes gestos de valor en el empeño de construir un reino unido. ¿Y esto qué relación tiene con la corona actual? Pues la historia está contada a través de un relato de La niña y el anciano, donde la niña es la doble de la princesa Leonor porque va a ser la segunda gran maestre en la historia de la orden en 800 años de historia, la segunda mujer gran maestre. Y esto va a marcar un hito en un antes y un después, porque nos pilla en un momento en el que estamos avanzando de tal manera que también creo que va a generar una apertura mayor hacia la mujer de órdenes militares que debe ser realizada. El fin de semana tengo un cumpleaños. Bueno, tranquila, ve, lo vamos a resumir en una sola frase. El mundo ha cambiado. En esos 200 años, la orden se convierte en un gran poder territorial de la corona de Castilla y de Portugal. Si el equilibrio político entre ambas coronas se rompe, la orden atravesaría un momento crítico.
absolutamente de acuerdo. Además, es una película con una factura técnica brutal y, sobre todo, que le devuelve la épica, esa épica que toda historia debe tener.